esta mañana te damos gracias por tus misericordias. Te hemos alabado, te hemos glorificado y ponemos en tus manos este tiempo importante que vamos a meditar en tu palabra, y te pido que sea tu Espíritu Santo el que redarguya nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, y Padre, que cada palabra, Señor, pueda así, hacer el efecto, Señor, en cada una de nuestras vidas, y que podamos crecer, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Me da mucho gusto verlo en la casa del Señor. Siempre verlo aquí es un deseo y un anhelo como pastor de que Dios va a hablarnos en esta mañana. Ya vimos la iglesia a Éfeso. La pasada semana estuvimos viendo la iglesia a Pérgamo. Y vamos a ver esta mañana, con la ayuda de Dios, Tiatira, evidencias de una iglesia saludable. Ese es el tema de esta primera predicación, que va a ser como exploración el mensaje a esta iglesia. Tiatira, evidencias de una iglesia, ¿qué, hermanos? Saludable. Esto va a ser muy importante porque en la medida que vayamos adentrándonos el mensaje a esta iglesia, vamos a ir conociendo cómo nuestra vida ha ido creciendo o se ha ido estancando. Y es muy importante esta mañana, mis hermanos, preguntarnos cómo está nuestra vida. Es muy importante el podernos examinar. Dejo un apartado ahí, vamos a 2 Corintios 3:5. Es muy importante como cristianos el revisar de manera cotidiana o continua nuestro caminar en el Señor. Cada creyente debe de ser alguien, una persona, hombre o mujer, que de manera cotidiana revise su vida y cómo se está conduciendo en el Señor. Así como en lo natural vamos regularmente a un médico cuando tenemos por allá algún síntoma, un malestar, vamos con un médico para que él revise algunos aspectos básicos. Cada uno, cuando va a un médico, el médico por lo regular de base revisa nuestra presión, revisa nuestra temperatura, revisa nuestros ojos, nuestros oídos, y con base a esa revisión, él logra dar un diagnóstico de cuál es lo que está haciendo malestar en nuestro organismo. De igual manera sucede en lo espiritual. Y el apóstol Pablo le dice esto a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es muy importante lo que Dios quiere hacer esta mañana con nosotros, y es llevarnos a revisar, a que revisemos nosotros cuál es nuestro estado espiritual, en qué nivel está nuestra vida espiritual, y si ese nivel espiritual que estamos viviendo es un nivel que es compatible a la Biblia. Porque a veces decimos muchas cosas de nosotros, pero tenemos que siempre ir a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice que nos examinemos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y luego dice que probaos a vosotros mismos. Y tenemos que pasar por diferentes áreas para ser probados. Porque es muy importante, hermano. Yo creo que en este lugar es de grande importancia el que sepamos que nuestra vida cristiana está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios y no nos estamos engañando. Recordemos el caso de Judas. 3 años caminando con el Maestro, viendo los milagros que Jesús hacía, escuchando las enseñanzas que Jesús enseñaba. Y al final de esos 3 años, después de todo lo que vio, de todo lo que escuchó, su corazón siempre estuvo cerrado a la voluntad de Dios. Y esto nos enseña algo, que no el que estemos dentro de una iglesia o que pertenezcamos a una congregación no nos hace ser salvos, y ni mucho menos que estemos caminando en una vida cristiana conforme a la palabra de Dios. Vamos a ver en esta mañana, vamos a revisarnos, o Dios va a revisar nuestras vidas en diferentes áreas, para que podamos ver en dónde estamos fallando o qué áreas tenemos que corregir. En esta mañana vamos a regresar a Apocalipsis 2:18 para adentrarnos en el pasaje.
Entonces vamos a ver esta mañana las evidencias de una iglesia saludable. Dice el versículo 18, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, y aquí viene quién es el que manda este mensaje, dice el Hijo de Dios. ¿Quién manda el mensaje, hermanos? Ahora, ¿quién va a revisar nuestra vida espiritual si es saludable o no? El Hijo de Dios. Es el que va a revisar nuestras vidas. El que tiene ojos como llama de qué, hermanos? Esa frase, como ojos como llama de fuego, nos habla, hermanos, que tiene el conocimiento perfecto Jesucristo de nosotros. Podemos engañar a todos, pero quien conoce nuestra vida cristiana es Cristo Jesús. Él sabe quién somos. Podemos engañar a muchos. Vaya buscando, vamos a ver unas citas. Vamos a ir al Salmos 139, versículo 1. Es muy importante revisarnos y tenemos enfrente de nosotros al Hijo de Dios que va a revisarnos y que dice que el Hijo de Dios tiene como ojos, como llama de fuego, y esto nos habla que tiene un conocimiento profundo y perfecto de cada uno de nosotros. Dice el Salmos 139, versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, ¿y qué más? Y esto nos habla de aquellas cosas íntimas. ¿Cuántos saben que todos tenemos por ahí algo que se denomina coloquialmente el cuarto de trinkets? ¿Qué guardamos ahí, hermanos? Pues las cosas que no sirven, aquello que ya tiene mucho tiempo y que no nos quiere no queremos tener en casa, y ahí guardamos en un cuartito oscuro al lado de la casa, puede ser el closet o afuera, ahí guardamos aquellas cosas que ya no nos gustan, y casi siempre ese lugar está sucio, está oscuro, no tiene un foco, y cuando alguien viene y nos visita, es el último cuarto que nosotros le invitamos a pasar, ¿verdad? Los invitamos a la sala, al comedor, a nuestra recámara si es necesario. Pero nunca llevamos a una amistad que nos visite a un cuarto de eso. ¿Por qué? Porque lo tenemos en un gran desorden. En lo espiritual también tenemos un cuarto de trinkets. Y ese cuarto oscuro y sucio, no hay herramientas o cosas viejas, pero puede haber orgullo, puede haber mentira, puede haber vanidad. Y ese cuarto lo conoce Cristo Jesús. Quizás podemos engañar a la esposa, podemos engañar a los hijos, al jefe, a los papás, a las mamás, pero Dios conoce todo eso. Y el salmista en ese tono dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, que dice, mis pensamientos. Y nos habla de un poder penetrante de Dios. Ahora, ¿podemos estar de acuerdo o no? La Biblia dice que Él conoce nuestros pensamientos de lejos. ¿Se recuerda usted anteriormente en los cuentos? Hace unos años atrás, cuando alguien pensaba algo, ponían en la mente unas burbujitas que decía lo que estaba pensando. Bueno, eso sucede también con nosotros. Lo que tú estás pensando ahorita, Dios sabe lo que estás pensando. Dice el versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos, ¿qué dice? Te son conocidos. Bueno, ese es el Cristo que tiene ojos como llama de fuego. Él nos conoce. Y es importante que sepamos que ese Dios va a ver en nuestras vidas cuál es la condición o el nivel espiritual de nuestro cristianismo. Porque hoy pasa algo muy importante. Manejamos dos teologías. La teología confesional y la funcional. Confesamos muchas cosas. En esta parte de la teología confesional me refiero a aquello que cantamos, aquello que oramos, aquello que leemos y que sabemos de Dios. Porque cantamos que Dios es grande, misericordioso, amoroso, perdonador. Pero también es un Dios que nos lleva a la obediencia. Y ese Dios que cantamos, que adoramos, que leemos, no funciona en nuestra vida. Porque viene el lunes y sigues viviendo o seguimos viviendo como si no fuera nuestro Señor. No le dejamos obrar en nuestras vidas. Es el problema de la iglesia en el siglo XXI.
cantamos de Dios, oramos a Dios, pero lo que cantamos y oramos el lunes en la mañana en el trabajo, cuando tenemos un problema, decimos a Dios, hazte un lado, yo dirijo este problema conforme a mi criterio. Entonces el problema de la iglesia hoy es que lo que Dios nos enseña no nos está funcionando. Y la Biblia continúa diciendo, has escudriñado todos mis caminos, te son conocidos. El 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes, ¿qué dice? Toda. ¿Qué sabe Dios, hermanos? Todo. Y Él es el que va a examinar en esta mañana muchas áreas de nosotros. El 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿De qué habla eso? De disciplina. ¿Qué hace con un hijo? Lo abrazas, le das amor, pero cuando ese hijo hace algo incorrecto, también lo disciplinas. Y es lo que hace Dios con nosotros. Nos da amor, cariño, pero cuando nos salimos del orden de Dios, también nos disciplina a sus hijos. Por eso habla que pone la mano de dos maneras. El 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y luego viene una pregunta muy importante en el 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Son dos preguntas. ¿Nos podemos esconder de Dios? No. ¿Podemos ocultarle a Dios nuestros pensamientos? Tampoco. Entonces, cuando nos habla Apocalipsis 2:18, que el Hijo de Dios es el que tiene ojos como llama de fuego, es aquel que nos conoce. Nos conoce más que nosotros mismos. Y Él va a hablarnos en esta hora. La segunda parte del versículo 18 de Apocalipsis 2 dice, y pies semejantes al bronce bruñido. Y allí, hermanos, nos habla esa frase de Apocalipsis 2:18, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, nos habla de un Cristo inconmovible, de un Cristo el cual resucitó de la cruz. Y luego viene el versículo 19, que dice, yo conozco, ¿qué? Tus obras. Es decir, Jesucristo está enterado del comportamiento de cada uno de los cristianos en las diferentes iglesias. Él está enterado cómo te conduces. Él sabe si tú eres un cristiano de doble vida, si eres un cristiano genuino, si eres un cristiano maduro, inmaduro. Jesús lo sabe. Y sabe, con todo esto lo que Jesús quiere llevarnos es que seamos cristianos que vayamos madurando y creciendo en el Señor. Es el deseo de Dios con nosotros, que crezcamos, que no nos hagamos, que hacemos cosas oscuras y que venimos aquí. No, Dios quiere que crezcamos y le dice, yo estoy enterado de tus obras. Y luego vienen las características o las evidencias que vamos a estudiar esta mañana con la ayuda de Dios, de una iglesia saludable. En Tiatira dice, y conozco, dice, y amor, fe, servicio, y tu paciencia, y que tus postreros, y que tus horas postreras son más que las primeras. Vamos a ver 5 evidencias de una iglesia saludable. Número 1, amor. Número 2, fe, servicio, paciencia, y la última es crecimiento. Fíjese el orden que Dios establece en esta iglesia de Tiatira. 5 evidencias de una iglesia saludable. Que si son saludables estas evidencias, tenemos que imitar nosotros. Fe, amor, servicio, paciencia y crecimiento. En Tiatira habían 2 grupos de personas. Unos sanos y otros enfermos. A los sanos les da un diagnóstico y a los enfermos les da otro diagnóstico, obviamente. Si vamos a revisar un poquito el versículo 19, el 20, vamos a ver entonces las características o el diagnóstico que le da a los enfermos de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí están las cosas que están contaminando a ese grupo de cristianos en Tiatira. Y luego viene lo que Jesús va a hacer con ese grupo de personas. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no sé qué. Y sabe que esta es una parte importante cuando alguien está enfermo.
El arrepentimiento. Cuando alguien está enfermo espiritualmente tiene que pasar por un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el reconocimiento de la ofensa a Dios y luego de un regresar a la voluntad de Dios. Hoy pasa algo muy triste en las iglesias. Nos sentimos mal, le pedimos perdón a Dios y al siguiente día seguimos cometiendo el mismo pecado. Alguien puede decir, hermano, todos pecamos, efectivamente, pero no estamos repitiendo el mismo pecado. Porque entonces hay un problema ahí de salvación. Dice el versículo 23, y a sus hijos heriré, ¿a cuáles? A los de las que estaban contaminados y enfermos. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias serán, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, ¿qué? La mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero luego viene a los que están sanos. Vea lo que les dice en el 24. Pero a vosotros, ¿quiénes vosotros? Los que viven una vida de amor, de fe, de paciencia y crecimiento. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina de Jezabel y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré, ¿qué dice? Es decir, a ustedes no voy a darles una receta médica. A ustedes no voy a ponerles una carga más. Solamente les voy a pedir lo siguiente, está en el 25. Pero lo que tienes o lo que tenéis, ¿qué pasa? Retenerlo hasta que yo venga. Ahora, ¿qué era lo que tenía en ese momento Tiatira? Está en el versículo 19. Amor, fe, servicio, paciencia y crecimiento. Eso reténlo. Lo único que le pide Jesús en Tiatira es que tengas esas 5 cosas. Que sigas teniendo amor, que sigas teniendo fe, que tengas servicio. Y ya Dios nos habló, fíjese, en la mañana, ¿de qué nos habló? De servicio, el hermano Jordan. Qué interesante. Y por último, bueno, habla de paciencia. ¿Y qué más? Crecimiento. 5 evidencias de una iglesia saludable. Vamos a ver la número 1, que está un poquito extensa, pero que vamos a abundar en ella. Y vamos a ver la primera evidencia, y es la del amor. Ahí la palabra que se define en ese versículo es ágape, pero ese amor ágape tiene que ver con la motivación en la cual nosotros hacemos las cosas para Dios. Y vamos a ver un versículo muy interesante que está en Mateo capítulo 6, versículo 1. Vamos a ver la primera evidencia de una iglesia saludable. Mateo 6, 1. Fíjese, esto es muy interesante, estábamos estudiando esto y los martes efectivamente vamos a estudiar este capítulo 6, iniciamos este próximo martes a estudiar Mateo 6. Ahora viene una pregunta, el amor, mis hermanos, no lo podemos medir, ¿verdad que no? No podemos medir el amor. Pero un buen termómetro para medir el amor es la obediencia. ¿Es que, hermanos? No podemos medir el amor, pero sí podemos buscar una manera de medir ese amor y es la obediencia. Había una situación en Tiatira. Tenía una evidencia y era el amor. Y vamos a ver cómo podemos medir ese amor. La medida de la obediencia es la medida del amor. Si tú dices que amas a Dios, tenemos que obedecerlo, ¿verdad que sí? Antes de que leamos Mateo 6:1, quiero darle unas citas que son muy importantes en cuanto a ese amor. Dice Mateo 24:12, los que anotan, anótanlo, y los que no se los leo. Y por haberse multiplicado la maldad, Jesús dice, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Es decir, el exceso de maldad disminuye el amor. Y Juan 15:10 dice, si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús, cuando aparece en la escena, en Mateo 6:1, habla de las motivaciones por las cuales se debe de conducir a alguien que se dice seguidor de él.
Y dice lo siguiente en Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que Jesús está aquí hablando? Es de la motivación, el cómo o el por qué nos conducimos en ciertas áreas. Es decir, ¿qué nos mueve a hacer lo que hacemos? ¿Qué nos mueve a nosotros para servir o para adorar a Dios? ¿Qué nos mueve a nosotros por venir al templo? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Lo hacemos por amor a Dios o lo hacemos por agradar a otros o para ser visto de los demás? Y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros en esta mañana. Porque hay una pregunta que, bueno, yo aquí hice unas preguntas que quiero compartir con ustedes. Y quiero hacérselas a ustedes, ya me las hice yo a mí en la mañana, bueno, Dios me las hizo a mí cuando estábamos estudiando. Y es la siguiente pregunta: ¿por qué asistes a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación? Número 2, ¿qué te gusta de la iglesia? ¿Vienes a la iglesia para apaciguar tu conciencia o tus cuestiones mentales o remordimiento? Porque hay mucha gente que viene al templo para que no le remuerda su conciencia de que no busca un Dios. Otra pregunta: ¿vienes a la iglesia para adorar a Dios porque lo amas a Él? ¿Son las motivaciones en tu corazón las que te mueven a hacer lo que haces? ¿O es que hay otra cosa detrás de eso? Porque en Tiatira había algo que Jesús resaltaba, y era el amor, la motivación genuina de los de Tiatira por seguir a Jesús. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué estamos aquí? Porque el que tú te contestes esa pregunta va a dar en tu corazón un crecimiento. Porque si hacemos las cosas por amor, esto debe de ser un deleite. Deje un apartado ahí y vamos a ver algo muy importante. Vamos a Amós 5:21. Porque es muy importante el saber cuáles son las motivaciones, mis hermanos. Dios trató con Israel cuando Israel llegó a vivir una doble vida y una motivación equivocada de las cosas de Dios. Dice Amós 5:21, ¿lo tiene? Aborrecí, fíjese cómo dice este versículo, y esto lo estaba diciendo Dios: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. ¿Qué está diciendo aquí Dios? No voy a recibir nada del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque las motivaciones de Israel en ese momento no eran genuinas, no eran honestas. Había algo oculto detrás de estas ofrendas. ¿Sabe cuál era? Que ellos aparentaban servir a Dios, pero no le obedecían, no lo amaban. Y Dios, como conoce todo lo que somos nosotros, Él los confronta y le dice: ¿sabes qué? No me gusta que vengas y te pares aquí al frente y levantes tus manos. Si allá afuera el domingo, el lunes o el martes, hablas escorpiones y serpientes en tu boca y engañas a tu esposa y a tus hijos, y en tu trabajo haces cosas deshonestas. El que tú vengas aquí al frente o ahí donde tú estás y levantes tus manos y pretendas ser lo que allá afuera no eres, dice Dios: y si me ofrecieres vuestros holocaustos, ya no hay holocaustos, pero hoy tenemos un servicio, una liturgia que entra en eso. ¿De qué sirve que hagamos toda la liturgia que hacemos si nuestra vida no va acompañada de una obediencia a Dios? Es lo que está hablando ahí. Y vuestras ofrendas no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados.
Fíjese lo que dice el 23. Quita de mí la multitud de tus cantares. ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué? Ni me cantes. Porque para mí Dios es más importante un corazón sincero y genuino que uno falso que venga y aparente algo. Eso es amor a Dios. Ahora, esto quizás no gusta, pero ¿sabe qué? Lo que Dios quiere es revisar nuestro corazón si genuinamente ese canto que tú le dices va acompañado allá afuera con una vida de obediencia. Ese es el problema hoy. ¿Sabe por qué la gente abandona las iglesias? Cuando llega el momento de la obediencia a Dios, la gente no le gusta obedecer a Dios. ¿Sabe por qué la gente mejor busca la idolatría o ídolos? Porque un ídolo, tú lo tienes en un lugar donde tú lo puedes poner y tú le dices a tu ídolo qué hacer. Y tú lo sientas y lo pones. Pero cuando llegas a Dios, tú no vas a poner a Dios donde tú quieras. Él te va a poner a ti y a mí donde Él quiere que crezcamos. Y es muy distinto. Vean lo que dice el 23. Quita de mí la multitud de tus cantares. No me cantes si no me obedeces. Pues no escucharé las salmodiades de tus instrumentos. Y esto es fuerte. Porque hoy tristemente prolifera mucho la música cristiana. No tiene nada de malo la música cristiana. Lo que sucede es que los que cantan la música cristiana regularmente son desobedientes a Dios. No hay un carácter cristiano. No se congregan, no tienen tiempo de comunión, no oran, aparentan. Y luego dice el versículo 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Pregunta, ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, lleváis el tabernáculo de vuestro Moloc. Fuerte. Moloc era un ídolo. Y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Casi siempre cuando hablamos de idolatría viene a nuestra mente un mundo rudimentario donde hablamos de imágenes y de crucifijos, etc. Pero en nuestro tiempo contemporáneo ya no existe eso mucho, y particularmente en la iglesia. Hoy tenemos otros ídolos. ¿Y qué es la idolatría? En contextos prácticos. Es aquello, la idolatría, ponga atención, es aquello que se pone por encima de Dios y te da seguridad. Si tu trabajo te da seguridad y no es Dios, ya en tu mente estás siguiendo más tu trabajo que a Dios. No lo dices, pero lo haces. Todo aquello que ocupa tu lugar importante en tu vida es idolatría, porque ya no está Dios ahí y está otra cosa. Puede ser el trabajo, puede ser una profesión, pueden ser los hijos, la esposa, el esposo. Si lo que te da seguridad en tu vida no es Dios y eso o es otra cosa, te está quitando el lugar en Dios, eso es idolatría. Porque aquello que tú idolatras o amas es aquello que más tiempo le inviertes. Y viene una pregunta, ¿a qué le dedicamos más tiempo nosotros? A eso que tú le dedicas más tiempo es aquello que está más en tu corazón. No que sea malo trabajar y estudiar. Todo tiene un lugar. Pero debe de ocupar Dios el único lugar en nuestras vidas. Vamos a Mateo 6:2. Entonces es muy fuerte lo que le dice Dios a Israel en Amós 5. Le dice, no me hagas tanto teatro si allá afuera no me obedeces. Porque la primera evidencia que encontramos en Tiatira es el amor. Pero un amor que es motivación. ¿Sabe que muy tristemente, hermanos, cuando Dios nos confronta con obediencia, ya ahí nuestra vida ya no quiere caminar? Ahora, ¿cómo se aprende la obediencia? Pues cuando se da una indicación.
Esta congregación en particular, estos 6 años que Dios nos tiene aquí en Timilpan, Dios nos da palabra por un tiempo y pasado el tiempo nos pone un trabajo para ver cómo respondemos. Y construir el santuario, Dios está evidenciando cuántos obedecemos y cuántos no. Y aunque nadie dijo amén, es amén. Vean lo que dice Mateo 6:2. Ya aquí, pone aquí Jesús ejemplos de cómo son las motivaciones, si son por amor o son de apariencia. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. ¿Los quiénes? La palabra hipócrita del griego hipocritarse significa un actor, alguien que pretende ser. Como lo hacen los hipócritas en las sinagogas, fíjese, dentro de las cosas de Dios. Y en las calles, para ser alabados por los hombres. Ahí está. La motivación de esta gente es para que sean vistos por los demás. Su amor no es genuino. No hacen las cosas por amor. De cierto os digo que ya tienen que, dice hermanos, su recompensa. Vamos a Isaías 1:11. Quiero hablarles del amor. El amor se mide por la obediencia. Y esa obediencia tiene que tener una motivación genuina. Porque aquí viene una parte, hermanos. ¿Por qué hacemos las cosas para Dios? ¿Es una motivación genuina o viene algo escondido? Y Dios le dice esto a la nación de Israel. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Es hora, habla de holocaustos. Una vez más, ya no tenemos holocaustos. Pero sí hay una liturgia, un orden de servicio. Todo el protocolo que hacemos, ¿de qué sirve si no hay obediencia? 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ahora, ¿por qué le habla Dios así a Israel? Por una apariencia. Una motivación no genuina en el amor recibido en Cristo Jesús. Esa apariencia. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre, ¿qué dice? Esto es aterrador, hermano. Imagínese que esté orando Israel y que Dios diga, sabes que no te voy a escuchar. Porque tu problema no es que vengas y pides, sino que vienes con una vida llena de desobediencia, de una motivación distinta. Quiero ir cerrando porque me estoy extendiendo mucho en el tema. Pero viene una parte importante. ¿Cómo ser motivado genuinamente? Es una buena pregunta. Nehemías 8:10. ¿Cómo saber que el amor por el cual yo hago las cosas, las motivaciones, o la motivación por la cual yo hago las cosas es la correcta? Ya vimos que para poder medir el amor tiene que venir implícita la obediencia. Pero a veces obedecer a Dios cuesta. ¿Cuesta o no cuesta, hermanos? Bueno, vamos a ver de parte de Dios cómo es que la obediencia no debe de costar hacerla en el Señor. ¿Tienen Nehemías 8:10? Y vamos a ver que para poder obedecer a Dios tiene que haber un ingrediente importante. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. Y aquí viene la parte importante. No os, ¿qué dice? Entristezcáis.
Y luego viene, y subráyelo, porque el gozo de Jehová es ¿qué? ¿Sabe que para poder nosotros obedecer a Dios tiene que haber gozo? La obediencia no está divorciada del gozo. Y el gozo de la obediencia. Dice Nehemías que el gozo de Jehová es ¿qué? Ahora, esto es muy importante. ¿Y qué pasa cuando el gozo no está? No hay fortaleza. Quiero darle una definición de gozo. Gozo es la bondad de Dios y a través de la persona de Jesucristo y que es capaz de ser experimentado en las peores circunstancias. El gozo, una vez más, es toda bondad de Dios toda bondad de Dios en y a través de la persona de Jesucristo que es capaz de ser experimentado en todas las circunstancias o las más difíciles. Para poder obedecer a Dios tiene que haber un gozo, un deleite interno. ¿Sabe por qué la gente le cuesta obedecer? Porque lo hace como una carga, como un trabajo. Tengo que hacer las cosas. Cuando en tu vida exista el gozo, vas a obedecer porque te deleitas obedeciendo a tu Señor. Lo ves como una manera de crecer y madurar en el Señor. Cuando vemos nosotros la obediencia como algo que tengo que hacer, entonces lo vemos como una carga. Y te cuesta hacer lo que Dios te pide que hagas. Y entonces caemos en el terreno del legalismo. Vamos a ver unas citas. Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Recordemos que el gozo es uno de los, o es parte del fruto del Espíritu que habla en Gálatas 5:22. Para que pueda haber obediencia, hermanos, debe de haber gozo. Ahora, antes de que leamos Filipenses, capítulo 2, versículo 19, quiero hacer una pregunta. ¿Quién o qué es la fuente del gozo? Porque es muy importante saber cuál es la fuente del gozo. Si es un deleite interno, ¿dónde consigo ese deleite? Hay un canto que cantamos aquí muy seguido que dice, este gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. ¿Y quién nos lo dio? Entonces, ¿quién es la fuente del gozo? Ahora, hay gente que pierde el gozo y no sabe cuándo lo perdió. Hay gente que no sabe qué es el gozo porque nunca lo ha tenido. ¿Cómo se consigue el gozo? Muy sencillo. Si Jesús es la fuente del gozo, ese gozo se mantiene o se obtiene, mejor dicho, cuando hay comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, tú tienes gozo del Señor. Cuando tú no tienes comunión con Dios, no tienes gozo. La comunión de Dios es muy importante. Ve lo que dice Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo el saber de vuestro estado. Aquí el apóstol Pablo dice, espero, ¿en quién? En el Señor. Porque el gozo tiene que ser en el Señor. Ahí mismo en Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos ¿en quién? En el Señor. Porque si el gozo no es en el Señor, puede ser en cosas materiales. Todas las cosas tienen que hacerse en el Señor, incluyendo el gozo. Si en tu vida no hay un gozo para obedecer a Dios, va a ser muy difícil. Y la iglesia en Tiatira tenía eso. Obedecía y se gozaba. ¿A cuántos les gusta obedecer deleitándose? Imagínense el hijo que le dice, ¿sabes qué? Hijo, vete por las tortillas. Y el hijo dice, mamá, voy como de rayo. Y sale el hijo disparado. Hay hijos que no les gusta que lo manden por las tortillas. Porque no quieren ir. Pero imagínense cuando Dios le diga a usted, ¿sabes qué? Deja de fingir que eres cristiano. Y que tú digas, lo hago, Señor, ahorita mismo.
y me gozo obedeciéndote. ¿Sabe que cuando llegamos a un nivel de obediencia con gozo, llegamos a un nivel de madurez y crecimiento? El problema que nos ha pasado y en el cual estamos estancados, la iglesia contemporánea, es de que hay una obediencia sin gozo. Tengo que hacer las cosas. Tengo que orar. Tengo que orar. Tengo que leer la Biblia. En vez de que digamos, tengo un tiempo maravilloso y voy a disfrutar esta media hora escudriñando tu palabra. Hoy todo es una carga. Todo nos cuesta. Porque no tenemos una motivación correcta. Vamos a concluir en Mateo capítulo 6 con otras dos ilustraciones. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ver las siguientes evidencias en la próxima predicación. Recordemos que en Mateo capítulo 6 Jesucristo confronta la motivación correcta de cómo conducirnos en diferentes áreas. Primero les dice de la limosna. Versículo 3 dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace que dice. Es decir, si ya lo hiciste, ya. Si tú a alguien le regalaste un pantalón, ya se lo regalaste. Si ya lo hiciste, ya lo hiciste. Porque la motivación fue la que Dios puso en tu corazón y fue genuina. 4. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompense. ¿Qué dice? Otro ejemplo. Porque son ejemplos. 5. Y cuando ores, no seas como los que. Otra vez, apariencia. Una motivación no correcta. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Una motivación incorrecta es aquella que lo hacemos para que los demás nos digan, muy bien hermano, lo hizo muy bien. ¿Sabe cuál es el defecto del hombre hoy? El que todos requerimos que nos alaben. Necesitamos un poquito de motivación para hacerlo bien. Necesitamos que alguien nos diga, lo hizo muy bien hermano, para que sigamos haciendo las cosas. Pero el cristiano hace las cosas, te digan o no te digan, tú lo haces para el Señor. Si Dios te dice, vente al culto del martes, tú vienes al culto del martes no porque vino un hermano o no vino, porque Dios te dijo, sé constante en los cultos. Hoy el problema es que necesitamos que alguien nos esté empujando y que nos eleve el ego constantemente. Concluye el 5, y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya también tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahora, aquí no se está refiriendo a que siempre tiene que ser en esa línea. No. Aquí lo que Dios nos está hablando es de que sepamos separar la motivación correcta de la oración. La motivación correcta por la cual yo estoy orando o por el que hago las cosas. Obviamente un lugar apartado es correcto porque nadie te está distrayendo. Pero lo que Jesús quiere llevarnos es de que cuál es la motivación correcta por lo que estamos haciendo. Y concluye. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. El asunto en Teatira era ese, hermanos. Había una motivación correcta por el hacer las cosas de Dios. El amor era genuino. La gente lo hacía no por exhibirse, sino porque habían entendido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso tenemos que imitarlo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Nos gusta ser cristianos? Yo le pregunto y Dios nos pregunta a todos, ¿disfruta ser cristiano? ¿Por qué a quienes les cuesta? Hay quienes les cuesta, por ejemplo, cuando llega el tiempo de la comida y orar. ¿Tengo que orar, mamá? ¿Tenemos que orar a fuerzas? Es un gusto darle a Dios gracias por la comida recibida del día. En la mañana,
¿Tengo que orar antes de irme a la escuela, mamá? Pues sí, tienes la vida que Dios te dio, hay que darle gracias, ¿no? Y podemos dar más ejemplos. La primera evidencia que Jesús resalta a Tiatira es el amor, la motivación correcta para hacer las cosas. Y Dios nos pregunta esta mañana a nosotros, ¿cuál es la motivación que te tiene aquí? Siguiéndolo a Él. ¿Estás aquí porque le amas? Que esa sea la motivación correcta. Y si no, es tiempo de ponernos a cuentas con Cristo Jesús. Póngase de pie.